Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! A pesar de su aparente rectitud moral, el Londres victoriano escondía un mundo sórdido, hombres ricos que solicitaban sexo a niñas menores de edad, niñas que eran atraídas a las casas de personas adineradas con promesas de trabajos bien remunerados e influyentes hombres de negocios que abusaban de esas niñas. Mientras tanto, la puritana e hipócrita sociedad victoriana fingía no darse cuenta de nada. En una serie de 4 artículos publicados en el verano de 1885, el periodista William Stead detalló gráficamente el modo en el que los hombres victorianos con recursos conseguían chicas jóvenes para abusar de ellas sexualmente. La ironía es que el periodista fue el único que terminó en la cárcel. Su campaña contra los horrores de la prostitución infantil ganó el apoyo de los políticos y del Ejército de Salvación, pero más tarde sería acusado de comprar, drogar y secuestrar a una niña de 13 años. Stead, quien perdió la vida en el hundimiento del Titanic, de lo que también hablaré en el vídeo, no solo fue un pionero del periodismo de investigación en Gran Bretaña, sino que también personificó el poder y el lado oscuro del periodismo. William Stead nació el 5 de julio de 1849 en Embleton, Northumberland, Reino Unido, y comenzó a dedicarse al periodismo en 1870, contribuyendo a la creación de un periódico llamado The North Echo. A los editores les gustó su trabajo y nombraron a Stead editor del periódico en 1871, a pesar de que solo tenía 22 años y carecía de experiencia en publicar un diario. William usó el periódico como medio para hacer campaña por la justicia social y la reforma política. Lo llamó una oportunidad gloriosa de atacar al diablo. Stead se decantaba por publicar historias escandalosas y es por esto que está considerado la persona que inventó el periodismo de investigación. Otros simplemente han dicho de él que es el padre del periodismo sensacionalista. Sus métodos le llevaron más de una vez fuera de los límites de lo ético, como contratar investigadores privados para conseguir información sobre sus objetivos. En ausencia de hechos que pudieran ser probados, no tenía reparos en publicar simples rumores. Su redacción y su cometido llamaron la atención de los periódicos de Londres y fue invitado a convertirse en asistente de John Morley, editor del Palmach Gazette, y cuando en 1883 Morley fue elegido para el Parlamento, Stead ocupó su puesto. The Gazette era un diario escrito por caballeros para caballeros y William tenía como objetivo cambiar un poco las cosas. Como hemos visto, Stead no era un hombre escrupuloso, pero sí es cierto que algunas de sus campañas estaban hechas desde su propia sincera convicción. Su odio y desprecio por la prostitución infantil y los hombres que abusaban de menores era sin duda auténtico. El Ejército de Salvación, una organización no gubernamental de beneficencia social privada, fue fundado en 1865 por William Booth y su esposa Catherine. El matrimonio se dedicó a predicar, aunque William generalmente se acercó a los pobres y desfavorecidos a los que sentía que debían ayudar, incluidas las prostitutas, los alcohólicos y adictos a la morfina y los indigentes. Catherine se encargaba de recaudar fondos. Sus muchos hijos finalmente se unieron a ellos en el ministerio y uno de ellos, Branwell, se sintió atraído por la causa de la explotación de los niños. La ley, tal como estaba a principios de la década de 1880, decía que una niña de 13 años era legalmente competente para consentir mantener relaciones sexuales. A las niñas menores de 8 años no se les permitía testificar contra quienes habían abusado de ellas, ya que se pensaba que eran demasiado pequeñas para comprender el juramento. La Cámara de los Lores había aprobado 3 veces proyectos de ley que ampliaban la edad de consentimiento de 13 a 16 años, pero cada intento de reforma había sido rechazado por los comunes, en gran parte basándose en que las chicas, que parecían ser mayores de la edad que tenían, podrían seducir a los hombres ricos y chantajearlos.
Josephine Butler, una defensora de los derechos de la mujer, escribió una carta a Florence Booth, la esposa del primer jefe del Estado Mayor del Ejército de Salvación, Branwell Booth, sobre la venta de niñas para la prostitución. Varias cartas escritas por Catherine Booth referentes a este tema y que habían sido dirigidas a la reina Victoria y al primer ministro William Gladstone habían recibido respuestas amables pero inútiles. Florence Booth, como líder pionera del trabajo social de mujeres del ejército, había comprobado cómo era la vida de las niñas que trabajaban como prostitutas. A través de su trabajo de investigación, la práctica de la trata de niñas para su uso con fines inmorales, tanto en Gran Bretaña como en el extranjero, llamó la atención del Ejército de Salvación. Branwell Booth, alertado de todo lo que estaba ocurriendo con las niñas, había caminado por las calles de Londres viendo por sí mismo las situaciones desesperadas en las que se encontraban muchas de las jóvenes. Lo que vio le llevó a hablar con el editor del Pall Mall Gazette. Stead era un admirador del Ejército de Salvación y se horrorizó al pensar que se compraban y vendían chicas jóvenes. Prometió hacer algo por mejorar esa situación. Esta era la oportunidad ideal para demostrar el valor del nuevo periodismo. Stead se dio cuenta que si podía movilizar la emoción de las masas, podría obligar al gobierno a cambiar la política establecida. Sus campañas, hechas a medida para un electorado apenas alfabetizado, se basaron en el sensacionalismo y la perversa combinación de morbosidad y lástima que todavía hoy en día caracteriza los titulares de la prensa. El periodista estremeció a la opinión pública victoriana cuando en julio de 1885 publicó la primera de 4 entregas de El tributo de las doncellas de la moderna Babilonia, una serie de 4 artículos con títulos tan sensacionalistas como La violación de las vírgenes, Las confesiones de un guardián de burdel, Cómo se compraron y arruinaron las niñas y, más notablemente, Una niña de 13 años comprada por 5 libras, que contaba la historia de Lily, una niña virgen de 13 años que había sido vendida por su alcohólica madre para ejercer la prostitución. El título El tributo de las doncellas de la moderna Babilonia era una referencia al mito griego en el que se sacrificaban vírgenes al Minotauro de Creta, quien era mitad hombre, mitad toro y tan bestial que fue encerrado en un laberinto del que todo aquel que entraba nunca salía, ya que terminaba siendo devorado por el Minotauro. Después de una desastrosa aventura militar, Atenas tuvo que enviar un tributo al vencedor, Creta. Cada cierto número de años se le entregaba en sacrificio como tributo 14 adolescentes vírgenes, 7 chicos y 7 chicas. Los 14 jóvenes eran abandonados dentro del laberinto, donde vagaban perdidos durante días hasta encontrarse con el Minotauro, sirviéndole de alimento. Aunque, según Stead, a diferencia de la narrativa mítica que requería el sacrificio de 14 vírgenes cada tantos años, en el Londres moderno eran sacrificadas un número exponencial de niñas diariamente. Para llevar a cabo su trabajo de investigación, William Stead se infiltró en los bajos fondos de Londres, exponiendo en los artículos el sórdido mundo de la prostitución infantil y el comercio que abastecía de niñas y adolescentes vírgenes para el entretenimiento y disfrute de los hombres ricos londinenses. Stead reveló cómo miles de niñas, la mayoría de las cuales tenían entre 13 y 15 años, fueron compradas para tener relaciones sexuales por hombres prominentes de Londres, incluido un conocido miembro del Parlamento, un ministro del gabinete, un médico y un clérigo que obtuvo una niña virgen de 12 años por 20 libras. El abuso se detendría, afirmaba Stead, cuando la gente comenzara a creer en las niñas. Cuando una mujer es ultrajada, escribió, su testimonio bajo juramento no pesa nada contra la palabra más leve del hombre que perpetró el crimen. Cuando el primer artículo llegó a los kioscos de Londres, la historia se volvió viral. Los reportajes del Gazette llegaron a ser noticia de primera plana en los Estados Unidos y The New York Times cubrió el escándalo y la reacción de las autoridades inglesas. La sociedad victoriana se indignó, pero no por el descubrimiento de que el vicio era común en Londres, sino por la decisión de Stead de exponerlo. Por su parte, los parlamentarios exigieron el procesamiento de Stead por obscenidad.
Los artículos eran tan espeluznantes que V.H. Smith & Son, que tenía el monopolio de los puestos de venta de periódicos, se negó a almacenar o distribuir el Pall Mall Gazette, por lo que voluntarios del Ejército de Salvación salieron a la calle para venderlos. En lugar de trabajar para acabar rápidamente con el comercio sexual ilícito e identificar a los involucrados, se ordenó a la policía londinense que confiscara copias del Gazette y arrestara a los distribuidores por vender ejemplares del periódico. A pesar o a consecuencia del intento de censura, los ejemplares se vendieron muy por encima de su precio habitual. Miles de personas esperaron fuera de las oficinas de los periódicos para tener la oportunidad de comprar cada nueva entrega. En una semana se vendieron 1 millón de copias de los 4 números del Tributo de las Doncellas. Los ejemplares de segunda mano del periódico se vendían hasta por un chelín, 12 veces su precio normal. Los afortunados en conseguir un ejemplar se enteraron de cómo algunas mujeres reclutaban a niñas jóvenes y cómo las autoridades, que estaban al tanto de todo esto, no intervenían. Stitt había entrevistado a mujeres que explicaban cómo atraían a las niñas para ir a casas de hombres adinerados, poderosos, con promesas de comida, dinero y trabajo. Los dueños de burdeles y falsas agencias de empleo, que habían contado al periodista que estas prácticas eran muy solicitadas y que la policía era perfectamente consciente a pesar de su pasividad, buscaban entre las niñas más pobres a las más agraciadas, reclutando a huérfanas, dependientas, sirvientas y niñeras para concertar citas con caballeros. Las propias familias de las niñas, desesperadas ante la miseria en la que vivían, vendían la virginidad de sus hijas por una importante suma de dinero. Por otra parte, Stitt también entrevistó a algunos de los hombres que habían pagado por esas niñas. Estos le aseguraron que las jóvenes habían consentido voluntariamente, a veces incluso con ánimo, pero las niñas que habían sido abusadas contaban una historia diferente. Habían sido atraídas bajo la promesa de una vida mejor. Desconocían que las agencias de empleo, desde donde concertaban las citas, eran en realidad negocios de prostitución. Según las jóvenes, una vez accedían a entrar en la casa del caballero en cuestión, no había marcha atrás. A las que se resistían se les daba a escoger entre mantener relaciones sexuales y ser pagadas después por ello, o ser violadas y luego salir de la casa sin un centavo, advirtiéndoles que a pesar del escándalo que pudiesen montar, nadie en absoluto acudiría en su ayuda. La respuesta del público fue todo lo que Stitt podría haber deseado. Se organizaron reuniones de protesta, miles de personas se manifestaron en Hyde Park y finalmente en 4 semanas se aprobó el proyecto de ley elevando la edad de consentimiento sexual para las niñas de 13 a 16 años. Pero no antes de que los periódicos rivales, sospechando algún tipo de truco desde que el primer artículo de la serie se publicara, comenzaran a desenterrar la verdad sobre Lily, la niña virgen de 13 años que había sido vendida por su madre para ejercer la prostitución. Resultó que Lily era de hecho una chica llamada Eliza Armstrong, y la razón por la que Stitt sabía todo sobre ella era porque él decidió por cuenta propia demostrar lo fácil que era comprar y vender una chica. Llevó a cabo su experimento con la ayuda de la dueña de un burdel y 2 proxenetas, un hombre y una mujer. Juntos hicieron una oferta a una madre por su hija, Eliza, de 13 años, 3 libras cuando la madre aceptó el trato y 2 libras más cuando se confirmó su virginidad. La dueña del prostíbulo hizo el examen necesario para confirmar que la niña estaba intacta y llevó a Eliza a su burdel, donde la sedaron con cloroformo, el previo normal, en aquel sórdido mundo, a la violación. Después de beber champán, como creía el periodista que bebían los caballeros antes de llevar a cabo el abuso y siempre supuestamente con la intención de llevar a cabo su experimento, Stitt entró de puntillas en la habitación donde se encontraba Eliza, aunque se retiró inmediatamente de allí. Todavía somnolienta, la niña fue llevada al hospital donde un médico confirmó que había sobrevivido intacta a la terrible experiencia. Después Eliza fue enviada a Francia bajo la custodia del Ejército de Salvación.
El 1 de septiembre de 1885, la dueña del burdel fue arrestada. Stead, al enterarse de la noticia, fue inmediatamente a la comisaría en la que estaba detenida y protestó por su inocencia contando la verdad de lo sucedido. La policía aceptó su versión de los hechos, pero le arrestó. Mucha de la rabia popular había sido dirigida a la madre de la niña Elisa por haberla vendido, pero la mujer se defendió alegando que ella creía estar mandando a su hija a servir en una casa. La madre de la niña decidió denunciar entonces a Stead, empezando así lo que se conocería como el caso Elisa Armstrong. El proceso se llevó a cabo en torno a una sutileza legal. Elisa estaba por encima de la edad de consentimiento sexual, 13 años por entonces, aunque solo con el consentimiento de sus padres podía ser comprada. Pero Stead solo había obtenido el beneplácito de su madre para la compra, llevándosela sin el permiso del padre. Los padres de la niña fueron elevados entonces a la condición de víctimas inocentes, sosteniendo que al vender a su hija la madre lo había hecho con el único fin de que fuera empleada como sirvienta doméstica. Se recaudaron fondos entre el público para pagar la formación de Elisa para el servicio doméstico, se compró una casa y muebles para sus padres y su padre comenzó a trabajar como desollinador. Finalmente se determinó que Stead, incapaz de mostrar las bases que fundamentaran sus afirmaciones y acusaciones sobre la supuesta gran demanda de prostitución infantil en Londres, había creado pruebas que ayudaran a reafirmar su discurso. Además, llevó su experimento más lejos de lo necesario por la fuerza, engañosa y innecesariamente manteniendo a la niña alejada en Francia y sin contacto con su familia, mucho más allá de cualquier necesidad de demostrar el escándalo de la prostitución infantil. Tanto la gente corriente como los políticos estaban justificadamente furiosos por haber sido manipulados de esa manera. Stead y sus conspiradores fueron llevados a juicio y el 10 de noviembre él, la dueña del burdel y la proxeneta que le ayudaron fueron declarados culpables de secuestro y procuración. Las dos mujeres recibieron sentencias de 6 meses, mientras que Stead solo recibió 3 meses. Llevaba su encarcelamiento con orgullo como símbolo de su martirio. Es más, parece ser que todos los años a partir de entonces hasta su muerte, William Stead vestía ropa de prisión en el aniversario de su condena. Los nombres de los hombres adinerados y poderosos que según Stead habían cometido esos actos nunca fueron expuestos a la luz pública. Tampoco se enfrentaron a ningún proceso penal. Las mujeres que reclutaron a las niñas jamás rindieron cuentas. Como periodista, Stead se negó a revelar sus fuentes. Por otra parte, la cantidad de reputaciones que había destrozado con sus campañas le granjeó tantos y tan poderosos enemigos que tuvo que abandonar su cargo de redactor jefe en enero de 1890. En 1892 publicó una historia titulada Del viejo mundo al nuevo, en el cual el Majestic, buque que pertenecía a la misma compañía del Titanic, rescataba a los sobrevivientes del hundimiento de otro barco que había chocado con un iceberg. Stead concluía la narración con la reflexión: esto es exactamente lo que podría ocurrir y lo que ocurrirá si los transatlánticos son enviados al mar con pocos botes salvavidas. El Majestic existía realmente y tanto en la ficción como en la realidad su comandante era Edward Smith, que 20 años después estaría al mando del Titanic. Algunas personas interpretan esto como si Stead pronosticara su propia muerte, y quizás tengan razón. En 1912, Stead fue invitado a unirse al viaje inaugural del Titanic, el cual 4 días después de zarpar se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. Aunque de por sí en los botes salvavidas solo había espacio para 1.178 personas de las 2.240 que iban a bordo, únicamente varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue ocupado hasta su máxima capacidad. En el hundimiento del Titanic perdieron la vida alrededor de 1.517 personas, entre ellas William Stead. Su cuerpo nunca fue recuperado.
Es evidente que las investigaciones quizás poco éticas y los artículos sensacionalistas de Steed tuvieron finalmente el efecto deseado. Movilizaron apoyo para un proyecto de ley parlamentario que elevó la edad de consentimiento para las niñas de 13 a 16 años. Actualmente sigue siendo así. La edad legal de consentimiento sexual en todo el Reino Unido es de 16 años, tanto en hombres y mujeres que quieren mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo o del sexo opuesto. Aunque en ocasiones William Steed fue atroz, deformando la verdad y arruinando la vida de algunas personas, mientras alternaba la precisión con la ficción sensacionalista, también fue brillante, sacando a la luz horrores y utilizando sus publicaciones para demostrar que la prensa puede usarse como medio para influir en la opinión pública y en las políticas gubernamentales. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas sobre la sociedad victoriana y su aparente rectitud moral? Y sobre Steed y los medios poco éticos que utilizaba para sacar a la luz la prostitución infantil de la época. Realmente hoy en día medios de comunicación de renombre utilizan también recursos similares para dar a conocer campañas a favor o en contra de lo que interese en ese momento. Unas veces para bien y otras no tanto. Y es que el periodismo sensacionalista está actualmente, tal vez más que nunca, a la orden del día. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado y entretenido, deja un me gusta, comparte el vídeo con todos aquellos a los que pienses que le pueda interesar y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!